teniendo claro los antecedentes, el Frente Nacional comenzó a crearse antes de que el general Rojas Pinilla presentara su renuncia al cargo del presidente de la República y de que el poder del Estado quedara a manos de la Junta Militar. Fue formado en 1958 por los partidos liberales y conservadores para poner fin a la violencia. Las causas fueron la polarización política, la violencia bipartidista, la necesidad de un acuerdo político y la búsqueda de estabilidad política y desarrollo económico. Dos de las principales características del Frente Nacional fueron la alternación, que es el cambio obligatorio de filiación política del presidente de la República de un periodo a otro, y la paridad, la cual es la igualdad de participación de los dos partidos en los puestos del gobierno. El Frente Nacional estableció un acuerdo para alternar el poder entre los dos partidos, el conservador y el liberal. Este acuerdo se mantuvo durante 4 periodos presidenciales, hasta 1974. El primer presidente de este periodo fue Alberto Lleras Camargo, el cual fue presidente de Colombia entre 1958 y 1962, representado al Partido Liberal. Las características de este gobierno fueron la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, reforma tributaria, ampliación del sistema educativo, modernización de la infraestructura y la consolidación del acuerdo del Frente Nacional. El segundo presidente que tuvo el Frente Nacional fue Guillermo León Valencia, el cual fue presidente de Colombia entre 1962 y 1966, representando al Partido Conservador. Las características de este gobierno fueron el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, la promoción de la inversión extranjera, la creación de la reforma administrativa y la ampliación del sistema de seguridad social. Consecuentemente, el tercer presidente que tuvo este periodo fue Misael Pastrana Borrero, el cual fue presidente de Colombia entre 1966 y 1970, representando al Partido Liberal. Lo que caracterizó este gobierno fueron, primero, los logros y acciones del gobierno, la reforma de la salud, la promoción de la educación y la ciencia, el Plan Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, el último presidente que tuvo este periodo fue Misael Pastrana Borrero. Fue presidente de Colombia entre 1970 y 1974, representando al Partido Conservador, el cual en su gobierno implementó la reforma agraria en el Plan Nacional de Desarrollo, amplió la política exterior y expandió la promoción del turismo. Ahora bien, las consecuencias del Frente Nacional fueron que muchos partidos fueron marginados y tuvieron muy poca representación en las instituciones del Estado. La falta de representación política de algunos sectores que debilitó la capacidad del Estado. La creación de los grupos guerrilleros en Colombia se debe a una compleja combinación de factores políticos, económicos y sociales. Otras de las consecuencias que se pudieron ver por la creación del Frente Nacional fueron el surgimiento de paramilitares y narcotráfico, la creación de la Alianza Nacional Popular, el surgimiento del Frente Unido y la creación de la reforma agraria para superar las desigualdades entre las poblaciones rurales de Colombia y de las ciudades. Una de las consecuencias más impactantes y que aún afecta a nuestro país es la creación de las guerrillas. Otra de las guerrillas creadas en esta época ha tenido bastantes repercusiones hoy en día. Esta es conocida como las FARC, la cual significa las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Esta fue una guerrilla marxista-leninista que buscaba la transformación social y política del país. Por último, surge la guerrilla del Movimiento 19 de Abril, o más conocido como el M-19. Este fue un grupo guerrillero que surgió en Colombia en la década de 1970. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios y trabajadores que se oponían al gobierno conservador de la época. Ahora bien, para dar finalización a este tema, cabe resaltar que las opiniones del pueblo colombiano sobre el Frente Nacional son variadas, pero yo opino que el Frente Nacional fue una etapa transicional que tenía como objetivo principal acabar con la violencia en el territorio colombiano. Sin embargo, con lo visto anteriormente, se puede inferir que los resultados de este acuerdo para el futuro de Colombia en el ámbito social generó más controversia, ya que solo existía la opción de votar por 2 partidos políticos. Del mismo modo, con esta disconformidad en el pueblo se generaron las guerrillas, que hoy en día causan conflicto en nuestro territorio. La séptima papeleta. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue
Fue Señor asesinado Romero, por usted dice que vio método entrar un controlado. camión con los subversivos, con los asaltantes al Palacio de Justicia. Atacaron a la guardia de entrada. Los años 80 en Colombia están caracterizados por muchos acontecimientos, llenos de violencia e injusticias que siguieron agitando al país. El narcotráfico se encontraba en su auge, estando liderado por Pablo Escobar, el hombre más rico del mundo en aquella época. Fue el tráfico de drogas lo que aumentó de manera alarmante los atentados, asesinatos y desapariciones en Colombia. Desde carros bomba, sicarios y conexiones con las guerrillas, esto hizo que Colombia se sumergiera en un contexto de miedo y constante incertidumbre. Asimismo, en 1985 ocurre la toma y retoma del Palacio de Justicia, liderada por el M-19, evento que manifestó la debilidad del Estado colombiano. Por último, a finales de la década ocurrió el asesinato de Luis Carlos Galán, otro candidato comprometedor que se impuso en contra del narcotráfico. Con este contexto, el presidente Virgilio Barco habla sobre la necesidad de un cambio radical en el país, especialmente en su constitución, la cual ya había cumplido más de 100 años. Es por esto que surge el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, con el cual se compite por reunir una Asamblea Nacional de Constitución para reformar la Constitución que hasta el momento se estaba llevando a cabo. De esta manera, además de las papeletas por alcaldía, senado, cámara, asambleas, consejos e internos del Partido Liberal, se le aplicaría una séptima papeleta que apoyará un cambio constitucional. Es gracias a este movimiento que surge la Constitución de 1991, una constitución que establece a Colombia como un Estado social de derecho. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por asamblea es el voto por Colombia. Con la nueva Constitución haremos una revisión sobre los derechos. Hay 3 tipos de derechos. Los humanos, que son del humano por naturaleza, los fundamentales, que son determinados por cada Estado para su desarrollo, y los constitucionales, que son todos los derechos presentes en una Constitución. En el caso de los derechos fundamentales, estos tienen varias características. Son universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, indivisibles, imprescriptibles, necesarios, inviolables, inembargables e inherentes. Por lo tanto, estos derechos los que nos protegen no solo como seres humanos, sino también como ciudadanos que hacemos parte de un Estado que debe velar por nuestra protección.